Bienvenidos a En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Nos conectamos desde Caracas, Venezuela, a través de la agencia Venezuela News. En esta oportunidad nos vamos a conectar, vamos a conversar con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, a quien ya tenemos en pantalla y damos la bienvenida a William para, conversar sobre un tema reciente y que golpea e involucra a los venezolanos. Se trata del robo del avión de Intrasur. Eso fue el pasado 12 de febrero. Un episodio más que se añade a toda esta trama de agresión no convencional en contra de Venezuela. Primero, bienvenido, William. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Empezar esta conversación por la pregunta: ¿por qué Estados Unidos se interesa, se involucra, solicita lo que llaman ellos la incautación, reclaman este avión como suyo, el de Intrasur? Bueno, no lo reclaman como suyo, sino que ellos alegan en una operación judicial a través de una corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos. Dice que la incautación del avión es una solicitud de un juez porque Venezuela estaba utilizando hasta junio del 2022 un avión que tiene componentes fabricados en Estados Unidos, y esos componentes, de acuerdo a las sanciones contra Irán, no pueden ser utilizados por nadie. Y el haber de Venezuela adquirido ese avión a Irán y estar en vigencia las sanciones contra Irán, se aplican entonces también contra Venezuela por estar usando ese avión, y en consecuencia este juez, creo que es de apellido Harvey, decidió, apenas un mes después que el avión fue ilegalmente retenido y secuestrado en Argentina, solicitar la entrega de ese avión a los Estados Unidos. Se trata de un proceso absolutamente ilegal, una atrocidad jurídica, violatoria del derecho y de todos los convenios de navegación aeronáutica, violatoria de los derechos económicos y comerciales tanto de la empresa Intrasur Conviasa y de la República Bolivariana de Venezuela, e incluso de los clientes privados que utilizaban los servicios de Intrasur para este avión de carga, que era un avión de carga que se encontraba en una operación comercial entre México y Argentina cuando fue ilegalmente detenido, en toda esta operación que se ubica en el contexto evidentemente de las sanciones y el bloqueo a Venezuela. Bueno, justamente te quería preguntar eso, ¿qué tenían que ver las sanciones a Venezuela en esta operación? Pero estás mencionando que sería en el caso de las sanciones unilaterales de Estados Unidos en contra de Irán, y que eso perjudicó o involucró a nuestro país. Sí, están utilizando la excusa, es la excusa, digamos, judicial, la fachada judicial que quiere usar, de que como existen unas sanciones contra la empresa Mahan Air, que es una empresa iraní, la línea aérea y la principal compañía aérea de la República Islámica de Irán, Mahan Air le vende este avión a Venezuela, entonces le aplican la sanción a Venezuela por haber comprado este avión y estarlo utilizando, y al tener componentes estadounidenses que de acuerdo a la legislación estadounidense están prohibidos de comercializar, entonces es objeto todo el avión, la incautación de todo el avión. No es que sellaron los componentes específicamente estadounidenses, sino que incautan todo el avión y ahora andan diciendo que lo van a desechar, que no saben qué van a hacer con ese avión. Es realmente una operación montada internacional entre los Estados Unidos, las autoridades de Argentina, lamentablemente, que se prestaron para esto. Y digo para esto porque Estados Unidos también utilizó como canal para solicitar la entrega, el robo de este avión, un convenio de cooperación judicial que existe entre Argentina y Estados Unidos. Ese convenio lo han usado también de excusa porque ese convenio no aplica a este caso, porque ese es un convenio de carácter penal, y aquí no hubo delito. En el falso juicio que se montó en un tribunal de Argentina no hubo ninguna prueba, no hubo ninguna evidencia, no hubo ningún delito. Toda la tripulación fue liberada después de estar meses secuestrada, sus derechos humanos violados, sus pasaportes confiscados. Todos salieron en libertad, tanto la tripulación venezolana como una tripulación iraní que estaba atendiendo los convenios internacionales de apoyo técnico durante los primeros tiempos de vuelo del avión, que eso es un cumplimiento también de una norma internacional. Entonces no hubo delito, no hubo castigo, no hubo culpable, pero Estados Unidos
y la justicia argentina alude a este convenio de cooperación judicial y un juez de Argentina le ordena al gobierno, primero de Alberto Fernández, ahora de Javier Milei, de entregar el avión. El convenio es potestad del Ejecutivo, es decir, estaba en la decisión de Alberto Fernández o de Javier Milei cumplir o no el mandato de este tribunal de Argentina en esta operación de lawfare, donde no hubo una acusación al final, no hubo un juicio y no hubo un castigo, es decir, no hubo delito. Y sin embargo, teniendo el expresidente Fernández, y bueno, por supuesto ahora el presidente Milei, que odia a Venezuela, teniendo la facultad de cumplir el derecho internacional y devolverle el avión a su legítimo dueño, decidió finalmente Javier Milei devolverlo a Estados Unidos, produciéndole un gran daño económico y un daño patrimonial tanto a Conviasa como a la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, lo que está mencionando es que Alberto Fernández tenía la potestad, tenía las capacidades para poder devolver el avión a Venezuela y no lo hizo. El Ejecutivo argentino, es decir, el avión fue secuestrado, detenido ilegalmente en junio del 2022 y el presidente era Alberto Fernández. En el momento en que el juicio se descartaron todas las acusaciones, fueron liberados la tripulación, fueron desechados todas las falsas acusaciones que se montaron, que si terrorismo, que si era para traficar armas, se inventaron matrices terribles de que si había un agente iraní, unos espías iraníes en el avión, que el avión era utilizado para llevar armas, todo eso fue descartado. El avión fue revisado casi que en partes desmanteladas por el FBI, no consiguieron nada, no consiguieron drogas, no consiguieron armas, no consiguieron nada. El juez no esperó incluso que hubiese la apelación definitiva y que su sentencia quedara definitivamente firme, sino que estando en proceso una apelación decidió ordenarle al gobierno de Argentina que entregara el avión. Y repito, estaba en la potestad de Alberto Fernández, o en este caso ahora de Javier Milei, cumplir o no ese mandato del juez porque no aplicaba el convenio de cooperación judicial entre Argentina, porque no se trataba de un caso penal y porque el avión ya no estaba bajo juicio. Sin embargo, utilizaron todas esas excusas en una operación de lawfare contra Conviasa y contra Venezuela para definitivamente arrancarle, quitarle este patrimonio a Venezuela, como es parte de la política de Estados Unidos de apropiarse de los activos de los países bloqueados y sancionados. William, una pregunta. Si el argumento final que emplean los Estados Unidos y la justicia intervenida de Argentina es sobre una transferencia irregular de bienes en donde está involucrada alguna tecnología de Estados Unidos y por ende no lo arrebatan, ¿por qué se comienza esta operación acusando a Venezuela, como ya lo decías, o al avión, de vinculación con el terrorismo? ¿Por qué acudir a esas otras acusaciones para perpetrar este secuestro? Bueno, porque no tenían ninguna razón para detener el avión. Tenían que inventarse, como siempre, una excusa mediática, una operación mediática. El avión estaba cumpliendo una operación comercial, estaba cumpliendo un contrato comercial entre empresas automotrices de México y Argentina. El avión llevaba repuestos de México que eran para unas empresas argentinas, ensambladoras de vehículos, y bueno, había cumplido varias misiones comerciales. Hay que recordar también que el avión cumplía misiones humanitarias. En ese avión se llevaron todas las vacunas y se trajeron las vacunas desde China y desde Rusia, no solo para Venezuela, sino para los países del Caribe. Ese avión ha sido utilizado en operaciones de envío de ayuda humanitaria a zonas del Caribe, ha trasladado personal venezolano de ayuda a varios países de América Latina en situaciones de tragedia, incendios, inundaciones. Es decir, es un avión que operaba bajo la filosofía del gobierno bolivariano, tanto para una operación comercial absolutamente lícita, para el cual estaba autorizado, como para operaciones de ayuda, de apoyo al pueblo venezolano y a los pueblos latinoamericanos. No había ninguna razón entonces y se inventan una excusa, le niegan el combustible, presionan a la empresa Shell, que había firmado un contrato para entregarle el combustible en Argentina, presionan a la empresa Shell, finalmente la empresa Shell decide no darle el combustible, el avión se trata de mover a Uruguay para conseguir combustible, le dicen que sí le van a dar el combustible, el avión despega de Argentina con muy poco combustible, pero bueno, como sabemos, Montevideo estaba cruzando el río de la Plata, y cuando apenas está cruzando el río le dicen que se devuelva porque no le van a entregar combustible. Es decir, fue una operación para justificar, para que el avión quedara ahí parado,
no se pudiera mover, no se pudo mover a otro país vecino por ya la falta de combustible y precisamente entonces inventarse esa matriz del terrorismo, de la financiación del terrorismo, del lavado de activos, del contrabando. Ahí se incluyó el gobierno de Abdo Benítez, del entonces presidente de Paraguay, que acusó al avión de que había hecho una parada en Punta del Este y que el gobierno tenía información de inteligencia, de que estaba trabajando con grupos de narcotráfico. Se estuvo un año pidiendo el informe del gobierno de Paraguay, nunca lo enviaron al juicio. Es decir, hubo una operación mediática, una operación de criminalización para justificar la retención del avión y después montaron la operación de Lawfare de cooperación judicial y con el tema de las sanciones. Fíjate que un mes después que el avión está retenido es que sale una decisión de un fiscal también que se hace parte del juicio en Estados Unidos, donde aparece el argumento de la violación de las sanciones a Irán, de las sanciones contra Irán por parte de Venezuela y por lo tanto te hacía merecedor Venezuela del castigo por Estados Unidos, porque así lo llaman ellos, de castigar a los países que supuestamente estén violando las sanciones que ellos dictan, que son, como sabemos, medidas ilegales y criminales que violan el derecho internacional. William, ¿existe algún precedente internacional en el cual podamos hacer un paralelismo con lo que hizo Estados Unidos a Venezuela en el caso del avión? Bueno, yo al menos no lo conozco. Estados Unidos ha intentado operaciones de captura de activos. El referente más lejano, al menos en mi memoria, es el caso de Irán, en el año 79, a raíz de la revolución, en los años 80, perdón, a raíz de la revolución islámica, unas acciones, algunos recursos que estaban en unos bancos de Irán fueron capturados. Irán después ha sido también bloqueado otros recursos. El más reciente es el caso de China, el caso de Rusia, con el congelamiento de 600.000 millones de dólares de las reservas rusas que estaban en distintos bancos de Europa. Pero el caso de Venezuela se constituye en un caso masivo contra un solo país. O sea, nosotros nos han bloqueado recursos en efectivo, tenemos 22.000 millones de dólares bloqueados en 29 bancos internacionales, tenemos 5.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional bloqueados, tenemos 2.000 millones de dólares bloqueados en el Banco de Inglaterra en 32 toneladas de oro, tenemos Citgo, una empresa que vale por lo menos 15.000 millones de dólares, bloqueada y a punto de ser subastada, según han anunciado las propias autoridades judiciales de Estados Unidos, bloqueada por Donald Trump. Estuvimos bloqueados Monómeros, que estaba a punto de venderse a una mafia asociada a Iván Duque y a Uribe, y afortunadamente el presidente Petro, en un gesto que por supuesto democrático, al apenas asumir la presidencia dijo, bueno, esto es una locura que nosotros digamos que vamos a tener bloqueada una empresa de otro país, y le devolvió el control del activo a Venezuela. Pero salvo este caso, nosotros hemos tenido problemas con nuestros terminales que están en el Caribe, que están judicializados. Perdimos las asociaciones que teníamos en el Caribe, en Curazao, en República Dominicana, debido al bloqueo por la presión en Jamaica, por la presión que se puso contra esos países. Así que no conozco yo ningún país cuyos activos en el extranjero, edificios de Venezuela, sedes diplomáticas, están tomadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos en Washington, en San Francisco, en Nueva York, en varias ciudades de Estados Unidos. No conozco un precedente de esto. Es una cosa increíble, de una dimensión y de una crueldad suprema. Y bajo este tejido complejo de mecanismos de coerción, ¿qué puede hacer Venezuela respecto al avión? ¿Lo puede recuperar? Bueno, ahí por supuesto Venezuela tenía una defensa jurídica, yo no conozco los detalles específicos, ha tenido una defensa diplomática, ha mantenido el caso vivo en los organismos internacionales, se ha denunciado, entiendo esto, ante las autoridades internacionales de la aviación, se ha recibido la solidaridad de varios países de América Latina, por cierto, cuyos derechos también fueron violados porque aparentemente algunos países se negaron a dar el permiso de sobrevuelo del avión y así todo se lo llevaron por las rutas del narcotráfico. O sea, porque esa ruta la conoce bien Estados Unidos, la ruta por donde transitan en el lado pacífico de América Central, por donde transitan las naves del narcotráfico. Ellos crearon esa ruta y la conocen bien,
por esa ruta se llevaron el avión. Entonces también se han violado incluso derechos de otros países. Se violan derechos de empresas, se violan derechos de comercio. Y también hay la sospecha de que detrás de esto también hay un interés comercial de otras empresas, porque este es el único avión de esa capacidad que competía con líneas aéreas de transporte de carga en este continente. Así que imagínense el negocio también que estaban perdiendo. Una acción de gángster, ¿no? Seguramente se puede definir, creo que es una buena definición. William, para aquellas personas de a pie que leen, a veces tienen una aproximación parcial a todas estas noticias porque son demasiadas, pasa demasiadas cosas en Venezuela, se pueden preguntar, bueno, ¿en qué me afecta a mí un avión más, un avión menos, que nos hayan quitado un avión si, bueno, yo tengo tales o cuáles problemas? ¿Cómo, nunca mejor dicho, cómo aterrizarles a ello este tema de cómo le impacta en su cotidianidad este hecho del robo de un avión de una empresa pública venezolana? Bueno, nada más tomar en cuenta, a mí me gusta hablarle a la gente de a pie y a la gente del metro y a la gente del carrito por puesto, de la camioneta, a la gente que tiene su vehículo. Bueno, el pueblo venezolano, en primer lugar, debería preguntarse de los millones de venezolanos que están vacunados con la vacuna china y con la vacuna rusa, ahí vinieron esas vacunas, gratis, para nuestro pueblo. Es decir, ya eso sería suficiente justificación de la importancia estratégica. Pero ahí también vienen medicinas. Ese avión trae frecuentes cargamentos de medicinas de China, de Rusia, de Turquía, de la India. Ese avión hace operaciones de ayuda, no solo fuera de Venezuela, sino también dentro de Venezuela, de transporte de bienes, de servicios, si hay que transportar alguna turbina, algún bien de carga muy pesado. Este avión estaba en capacidad por su volumen, por su tamaño, es un avión gigantesco, un 747. De tal manera que es una cosa que nos quitaron de todos, que era propiedad de todos nosotros y que nos las están quitando y que ahora la tienen aparcado en un aeropuerto abandonado y no se sabe cuál es el destino. Así que nosotros vamos a seguir luchando. Evidentemente el gobierno de Venezuela seguirá luchando en el plano diplomático, en el plano jurídico, en el plano político, por denunciar esto y por recuperar sus activos. Entiendo por lo que nos estás explicando que entonces le arrebataron al país una herramienta, un instrumento también muy útil para esquivar este mecanismo de las sanciones, porque si bien no podíamos a través de las empresas comerciales susceptibles a sanciones traer esa mercancía, Venezuela, bueno, compró un avión y asumió directamente la gestión y el traslado de estas mercancías. Una vez que lo teníamos y una vez que se dieron cuenta que servía para evadir las sanciones, vienen y nos los arrebatan. Exactamente, exactamente. Eso es lo que sucedió. Venezuela se vio forzada a comprar un avión de esa naturaleza para poder realizar operaciones de, por ejemplo, traer alimentos, porque las aerolíneas que trajeran alimentos en Venezuela y que pudieran ser asociadas a esa importación de alimentos al gobierno pueden ser sancionadas. Las aerolíneas que traigan equipos, equipamientos, medicinas o equipos médicos y esa compra pueda ser asociada al gobierno, o sea hecha por el Ministerio de Salud o sea hecha por la Organización Panamericana de la Salud, aunque sea a través de canales de la ONU, pueden ser sujetas a sanciones de acuerdo al reglamento de sanciones de Estados Unidos del año 2015. Entonces, precisamente Venezuela se independizaba de eso y lo logró hacer, y bueno, fue tan exitosa y donde se probó con mucha más claridad fue durante los años de la pandemia. Así que por eso no se trata solamente de un caso político, comercial, se trata de un caso de crueldad contra un país soberano, contra un país que con muy pocos recursos, con un gran esfuerzo, se hizo de un instrumento para fortalecer la felicidad de nuestro pueblo, para poder traer servicios públicos, para poder mejorar la vida de nuestro pueblo. Y bueno, haciendo un paralelismo con las otras aeronaves de Venezuela, tengo entendido que Venezuela es uno de los países entre los 10 con la mayor flota o flota comercial de aviones también sancionados. Caso de Conviasa, lo cual limita sus operaciones. ¿Pudiesen entonces también los aviones de Conviasa en algún momento poder ser objeto de este tipo de maniobras? Sin duda, esa es la amenaza de las sanciones. La sanción es una política gangsteril, porque como yo digo, es más lo que no dice que lo que dice. Entonces, claro, cuando hay una prohibición y una sanción, bueno, no te dicen que te lo van a tomar en cualquier momento, pero en cualquier momento te lo pueden tomar. Y a las pruebas me remito, o sea, del caso que estamos hablando. Conviasa tiene
40 aeronaves sancionadas, seguramente después de Aeroflot es la empresa internacional con más aviones propios y de la empresa iraní que tiene más aviones sancionados, son 40 aeronaves. Nos ha sucedido ya varias veces que, por ejemplo, en un vuelo para traer repatriados por el plan Vuelta a la Patria, no sucede lo mismo lo que le hicieron a Entrasur, es decir, nos firman un contrato en el aeropuerto de Perú donde nos dicen que nos van a dar el combustible de regreso y cuando el avión aterriza en Perú, la empresa se niega o recibe una llamada y sin dar mayores explicaciones dice que no puede, que se confundieron, ¿sabes? Nunca te dan una explicación, que ellos no se acordaban de las sanciones, entonces que mejor que no, y entonces tenemos que empezar un largo proceso y bueno, nos han bloqueado vuelos desde Ecuador, desde Perú, desde varios países, para traer nuestros migrantes de regreso. O a la selección venezolana de fútbol que jugó en Perú, fue uno de los episodios también más llamativos, ¿no? Que o lo que le pasó a la Vinotinto, atletas nuestros han viajado por allí, personas enfermas viajan en esos vuelos, de tal manera que sí afecta a todo el pueblo venezolano, sí afecta a nuestra identidad como república, a nuestros derechos económicos, pero sobre todo a los derechos del pueblo venezolano que tiene el derecho de usar activos públicos para trasladarse, porque existe un plan social para que esos aviones sirvan también al pueblo venezolano. No son aviones solamente hechos para un negocio, que sin duda, por supuesto, hay que hacerlo también, porque la empresa tiene que ser sustentable. Pero además brinda líneas y rutas que no brindaría nunca una empresa privada, vuelos que nos sirven para traer turistas también de varias partes del mundo. En este medio del bloqueo no quieren muchas aerolíneas violar a Venezuela y tenemos los aviones y las rutas de Conviasa, afortunadamente, que hacen ese trabajo. Entonces, esos aviones también están en riesgo. William, quiero aprovechar que estamos conversando contigo también y que llevas los datos, la magnitud, el cálculo del impacto que ha tenido las sanciones, las medidas coercitivas en contra de Venezuela. Llevas el observatorio contra el bloqueo. Hasta 2022, 2023, ¿cuál es la magnitud que han medido ustedes de cuánto ha dejado de percibir la economía por consecuencia de estas más de 900 medidas coercitivas? Sí, hasta el año 2022, hasta el año 2023, hasta el año pasado, la estimación que había hecho el Ministerio de Finanzas por la caída del Producto Económico, del Producto Interno Bruto, es decir, por la depresión económica que se generó en Venezuela a partir del año 2015, la estimación es que Venezuela, en total, la economía venezolana pública y privada, dejó de producir 642 mil millones de dólares que se hubiesen producido si no hubiese habido bloqueo. Estamos hablando de importaciones que no se realizaron, exportaciones que no se pudieron cobrar, contratos de servicio en Venezuela y en el extranjero que no se produjeron, salarios que no se pagaron, porque recordemos que el Producto Interno Bruto recoge la suma de todas las transacciones de la economía, de toda la actividad económica. Entonces, producto de esa actividad económica que no se realizó, parálisis de empresas, parálisis de producción, parálisis de importaciones, deterioro del salario, ese monto, imagínate, tiene una magnitud de 642 mil millones de dólares. Para que la gente tenga una idea, los grandes paquetes de ayuda de Estados Unidos a Ucrania, cada vez que da un gran paquete que lo aprueba el Congreso, puede ser 50 mil, 80 mil, 100 mil millones de dólares para una guerra interna, y son paquetes millonarios que forman una noticia, un escándalo internacional. Bueno, Venezuela dejó de recibir hasta finales de 2022, comienzo del 2023, 642 mil millones de dólares que no entraron a la economía venezolana, que no se produjeron debido a estas medidas coercitivas unilaterales. Así que bueno, dato mata relato, como dicen por ahí, y esa es la verdad de las sanciones. Se puede tener cualquier opinión sobre la política económica de Venezuela, sobre los aciertos o errores del gobierno, pero lo que ya es una verdad, lo que no se puede negar, lo que el Congreso de Estados Unidos acaba de ratificar, es que las sanciones produjeron un gran daño y han fracasado en su objetivo de política exterior de derrocar al gobierno de Venezuela. William, nos quedan 5 minutos, pero quiero aprovechar que estás hablando de que dato mata relato, pero hay mucho relato que a veces, por mucho ruido y que se repite, solapa el dato. Y como me dijiste que te gusta también hablar o conversar sobre lo que la gente en la calle habla, el metro, incluso en otros escenarios, hay muchos que dicen, bueno, pero si yo veo un bodegón que llega a Nutella, que si yo veo un carro último modelo, veo algunos organismos públicos que tienen Toyotas, carros de alta gama, ¿en dónde está el bloqueo?
Entonces, ¿a ellos qué les respondes? Sí, eso es una pregunta de sentido común que ha sido explotada infinitamente. Yo recibo ese tipo de comentarios todos los días, tanto de gente realmente existente, vamos a decir así, como de cuentas bots y de cuentas anónimas que hacen estas campañas de desinformación y que se hacen presentar como ciudadanos, pero cuando tú registras la cuenta, pues no existe. No existe la persona, quiero decir, existe la cuenta. Pero vamos a la realidad. Es cierto que la gente es muy fácil decir, bueno, pero yo salgo a la calle y hay tiendas, hay comercio, hay turismo, como acabamos de ver en el carnaval, y bueno, gente como loca gastando. ¿Dónde está el bloqueo? Bueno, es que fíjate, hay un hecho fundamental. Lo que está bloqueado es la economía pública. Lo que está esencialmente en peligro, aunque la medición del observatorio, y ese también es un dato importante, nosotros hemos detectado que 82% de las sanciones han impactado directamente al Estado y un 18% han impactado directa o indirectamente al sector privado. Entonces, primero hay un dato real. Y Fede Cámaras lo acaba de decir muy claramente. Realmente, gracias a Dios, los organismos gremiales están alineándose diciendo, mira, sí sucedió esto y sí nos afectaron. Perdimos clientes, perdimos contratos, perdimos el trabajo e incluso algunos han tenido problemas de movilización de recursos en el sistema financiero internacional. Pero más allá de eso, bueno, si un privado trae un container de cualquier cosa para vender en una tienda y eso no es asociado al gobierno, pues eso no hay ningún problema. Pero si un privado trae un equipo para el Hospital Cardiológico Infantil o trae un tomógrafo o incluso trae unos microscopios para el CONIS, para el IBIC, nuestro organismo de investigación, entonces eso sí puede ser sancionado. Entonces, donde hay la afectación es toda la actividad pública, servicios públicos, turbinas, equipos, materia prima, incluso los materiales que se usan para potabilizar el agua, los equipos de laboratorios o los insumos para hacer exámenes de laboratorio que trae el Estado están bloqueados o pueden ser sujetos de sanciones. Y eso es por eso es que termina afectando y deteriorando la calidad de vida, porque el Estado sigue siendo el eje central de nuestra economía y sigue proveyendo los servicios públicos de calidad, educación, salud, servicios de agua, etc. William, si se han registrado, se han celebrado el incremento, el aumento de la economía en los últimos trimestres, todavía no es suficiente para lo que muchas personas en redes, algunas reales y otras no, exigen, que es como la actualización, el aumento de salarios. Todavía con lo que se ha recuperado de economía, ¿se puede dar ese paso o todavía falta? Bueno, ese camino se inició con la política de los bonos, que han mejorado este año y el presidente ha anunciado que seguirá esa ruta. Pero hay que entender, yo lo he dicho hasta la saciedad, pero no tengo ningún problema en decirlo, que Venezuela perdió 90% de su ingreso en divisas entre el 2015 y el 2022. Es decir, 9 de cada 10 dólares se perdieron, no llegaron, fueron robados o simplemente no se produjo la producción petrolera y por lo tanto no se pudo traer los bienes. Se deterioró el valor del dinero. La inflación destruyó el valor del ingreso familiar, del salario, pero destruyó el presupuesto público. Entonces, eso es una realidad, eso no se puede negar. Disculpa, William, Por eso que era muy fácil apostar, Carlos, a las sanciones, porque la lectura era muy sencilla. Mira, esta gente va a colapsar en algún momento porque no hay nadie que aguante eso. Bueno, si hay alguien que aguantó eso es el pueblo venezolano. Entonces, el presidente ha dicho, estamos en una política de recuperación económica y esa recuperación se va a traducir y ya se está traduciendo en mejoras del ingreso familiar, de los subsidios, de las mejoras de las personas más afectadas, las víctimas de la guerra económica y una recuperación progresiva de nuestros ingresos y, por supuesto, del traslado de esos ingresos públicos al bienestar y a la vida y al ingreso de los trabajadores venezolanos. Así que estamos en esa lucha que va a tomar muchos años y va a tomar tiempo, pero sin duda hoy Venezuela, en 2024, está en muchas mejores condiciones y puede sin duda decir que Venezuela puede ser uno de los primeros países que derrote estas medidas coercitivas sin que sean levantadas las sanciones. Bien, por último, William, una pregunta o reflexión, que indicabas que estas sanciones no solo han destruido la capacidad adquisitiva de los venezolanos, deteriorado la moneda y también la economía, sino que también ha deteriorado un poco el sentido común
de algunos dirigentes políticos y también de ciudadanos que no sé si comparte conmigo esta reflexión de que creen que el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, no aumenta los salarios porque no le da la gana o porque en realidad le gusta que la gente esté pasando algún tipo de necesidad, que mientras se anuncia que está mejorando los indicadores económicos, no quiere aumentar los salarios. Entonces se ha creado como esa destrucción también de cierto sentido común, ¿no? Mira, Carlos, yo te digo con mucha sinceridad, lo que pasa es que nosotros, y creo que el presidente lo ha mencionado varias veces, nosotros le damos mucha importancia a todas esas matrices que se montan en las redes sociales y creemos que esa es la opinión del país. Okay. Y nosotros mismos terminamos creyendo que esa es la opinión del país. Mira, te voy a poner este ejemplo. Yo estuve esta mañana en medio de este proceso de debate de las 7 transformaciones. Estuve en un debate con las trabajadoras y trabajadoras, los dueños de los puestos del mercado de La Hollada. Es decir, el pueblo comerciante de abajo. Pero también ahí había productores, yo me enteré, hay gente que produce y vende en el mercado. Producción venezolana en su casa. Producen textiles, producen distintos bienes que se venden en el mercado. Fue extraordinario, perdón, aquí tuve un problemista técnico, escuchar tanto la crítica como los aportes que hace la gente que está trabajando, que no está en las redes sociales, Carlos. Estos economistas, incluso algunos que se dicen chavistas, que se la pasan todo el día escribiendo y no van al mercado de La Hollada a hablar con la gente para que la gente te diga, mira, nosotros queremos, nos decían, una de las cosas que me decían, queremos tener capacidad de ir a un banco y tener un crédito, porque nosotros realmente somos emprendedores. Entonces, es la voz de nuestro pueblo y el acierto del presidente Nicolás Maduro es darle otra vez la palabra al pueblo, es volver a las catacumbas, y en este caso las catacumbas económicas, donde está la gente fajándose en el día a día, con muchas dificultades, pero que también valora el esfuerzo, que se reúne, que habla, y además te lo digo, Carlos, con un nivel político. Yo vine realmente entusiasmado, porque ratifica lo que yo he dicho siempre, el pueblo venezolano es el pueblo políticamente más formado del mundo. Es el pueblo más democrático, que te habla con criterios, con ideas, que te razona, que puede estar molesto, que puede estar bravo, pero tiene claro cuál es la situación y cuál es el rumbo. Entonces yo creo que desgastarse a veces respondiendo a camaradas o falsos camaradas o supuestos camaradas que le sirven en bandeja de plata el discurso a la derecha, no tiene sentido. Yo creo que hay que profundizar el debate que se ha abierto con las 7 transformaciones. Ir al pueblo, ir a escucharlo para buscar las soluciones con el pueblo. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, no solo en este año electoral, sino en estos próximos 7 años. Bueno, William, quiero agradecerte de verdad tu participación, la disponibilidad en esta conversación, tercera entrega de En Contexto Con, y para hablar sobre estos temas, el robo del avión, también la magnitud del daño, el boquete que ha dejado este genocidio económico, así lo también calificó, lo conceptualizó el presidente Nicolás Maduro en su memoria y cuenta durante la Asamblea Nacional. Gracias, Carlos, y te felicito por este nuevo espacio de En Contexto Con. Bueno, muchísimas gracias, William. Sabemos que ya tienes compromisos que asumir y te tienes que desconectar. De todas maneras, también agradecimiento a la audiencia que se conecta a través de este nuevo espacio En Contexto Con. Estuvimos conversando con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. Estuvimos repasando los detalles gruesos de lo que fue este proceso de robo, confiscación, pillaje, acto de piratería por parte de los Estados Unidos al robarnos el avión de Intrasur. Una operación que comenzó como un gran lawfare, un gran mecanismo, un expediente mediático queriendo vincular al avión a supuestas operaciones de terrorismo, transacción opaca entre Irán y Venezuela. Una vez que fueron cada una de estas operaciones o estas tramas desmentidas, fueron escalando estos mecanismos de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Argentina, y también apelando al mecanismo de aplicación extraterritorial de leyes norteamericanas, en donde por tener estas componentes de tecnología estadounidense y aplicando una serie de sanciones en contra de Irán, apelan a este mecanismo para volver o tomar el avión para sí, porque supuestamente estaríamos violando algún tipo de normativas estadounidenses que prohíben estas transacciones. También mencionar que no solo nos robaron
un avión, un objeto material, sino también una herramienta con la cual Venezuela utilizaba para poder esquivar el rigor de estos mecanismos de sanciones que limitan la capacidad del país para poder contratar con empresas de transporte para el traslado, para que lleguen a Venezuela medicinas, alimentos, vacunas. Ya lo reflexionaba William Castillo, que para aquellas personas a los cuales no le aterriza la idea de cómo le afecta el robo de este avión, pensemos en las vacunas que se colocaron durante la pandemia, que esas vacunas llegaron a través de este avión de Entrasur y que cuando nos arrebataron este avión hace 2 años, están afectando las capacidades de Venezuela para poder sortear el rigor de estas medidas coercitivas unilaterales de carácter criminal, las cuales están diseñadas con el objetivo de generar sufrimiento colectivo. Y lamentablemente hay venezolanos que aupan, celebran y promueven la aplicación de más medidas de presión colectiva en contra de Venezuela. Así que bueno, dicho esto, queremos agradecer su conexión a esta hora, volver a agradecer a William Castillo por la disponibilidad para conversar sobre estos temas con los cuales hay que seguir masticando, hay que seguir explicando, porque definitivamente atraviesan, impactan la cotidianidad de los venezolanos. Así que bueno, desde Caracas, Venezuela, este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de acompañarles durante este espacio. La invitación es para que todos los jueves a las 5 de la tarde se conecte y busque este material en Contexto.com y también los anteriores que están disponibles en la página de YouTube de nuestra agencia Venezuela News. La invitación es para que se suscriban, también le den a la campana de las notificaciones y compartan estos materiales. Una forma también de poder romper el cerco, la censura y todos estos mecanismos para limitar o silenciar la verdad de Venezuela. Dele like, que eso también contribuye a que el material, la plataforma, el algoritmo de YouTube se lo pueda ofrecer a más personas. También de nuestra parte están algunos recursos para poder romper las limitaciones que imprimen estos mecanismos de control de los medios de comunicación por parte de las grandes potencias. Así que bueno, la invitación es esa. Dele like, suscríbase y comparta este material. Y pendiente todos los jueves a las 5 de la tarde con En Contexto con.